Saludos cordiales y bienvenidos, señores estudiantes, a una clase más, la primera semana de diciembre, el 5 de diciembre de 2020, preparados para recibir la clase de lengua y literatura para tercero bachillerato. Un gusto dirigirme a ustedes, señores estudiantes. Les damos la más cordial bienvenida. Les recuerdo que cualquier situación, anomalía en cuanto a notas pendientes, en cuanto a trabajos, en cuanto a actividades que deban presentar y se les presenta algún inconveniente, pueden dirigirse directamente conmigo para conversar y ver de qué manera se puede solucionar su inconveniente. ¿Ok? 096-988-4005 es el número personal donde pueden ubicarme para cualquier necesidad que tengan. Nuestro labor principal es en esta modalidad que es a distancia, que les exige un poco más de tiempo y ustedes hacen ese espacio a pesar de su jornada laboral, de sus actividades en los hogares. Ustedes se permiten este lujo de estudiar de esta manera, pues nuestra misión es de proteger y velar porque esto se dé de la manera correcta y que ustedes puedan cumplir de la manera acertada. ¿Ok? Entonces, por favor, cualquier inconveniente o situación, hácenmela saber que estamos listos para trabajar en solucionarles y darles la mejor alternativa. En cuanto al tema de hoy, diferencias entre lengua, lenguaje y habla. Bien, empezamos con el mensaje de la semana que dice: vivimos esperando a que reaccione primero el otro. Y así es como nos quedamos, con mil cosas por decir, por hacer, por sentir, por disfrutar. No nos atrevemos. Eso siempre pasa, cuando estamos en el colegio, estamos ahí, el profesor hace una pregunta y nos quedamos a ver quién es el que habla primero y yo me quedo ahí esperando a que el otro diga. Y cuando el otro dice, yo sabía esa respuesta y no la dije. ¿Por qué limitarnos a esperar que otro reaccione? ¿Por qué nosotros no decimos, bueno, voy a experimentarlo? Si lo hablo y me equivoco, pues para eso estoy, para aprender. Y si no me equivoqué, pues excelente, participé con éxito. Y eso se traduce en toda etapa de nuestra vida. No esperemos a que otros hagan las cosas. ¿Por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no ser los pioneros en algo? Y decir, yo lo hice primero y lo mantuve hasta el final. Entonces, eso es importante ponernos en nuestra mente. Tenemos que saber hacer las cosas, decir las cosas, sentir las cosas y disfrutarlas. En cuanto al tema de hoy, señores, las diferencias entre lengua, lenguaje y habla. Empezamos por mencionar lo que son sistemas lingüísticos. Los sistemas lingüísticos son un conjunto de elementos que sirven como medio de expresión orientado a fin de comunicar. Ese es el fin de un sistema lingüístico, comunicar. Utiliza un código que está sujeto a normas, como gramática, ortografía y otras normas como sintaxis, semántica, etc. Estos signos lingüísticos o sistemas lingüísticos sirven para organizar la realidad, porque las señales que emitimos tienen un significado. Cada expresión de forma corporal o cada expresión de forma gestual tiene un significado que tenemos que organizarlo. Ejemplo, tenemos en nuestra mente el constructo mesa. Lo podemos ordenar para qué sirve y cuál es la función, pero necesitamos comunicarlo. ¿Cómo lo comunicamos? Escribiendo la palabra mesa, que está en base a un sistema lingüístico que es el alfabeto. Está estructurado por unidades mínimas que pueden combinarse para crear infinitos mensajes, desde una letra con otra letra que forma sílabas, forma palabras, forma frases, oraciones, párrafos, textos y hacemos en macro la oportunidad de comunicarnos con los demás. Ese es el sistema lingüístico. Ahora, dentro de este sistema lingüístico tenemos también la importancia de la lengua en el mundo. En el mundo, la lengua se divide en dos partes: familias lingüísticas, el indoeuropeo, y lenguas aisladas, aquellas de las que desconocemos su procedencia. Las familias lingüísticas, el indoeuropeo, tenemos la rama de romance, que es la lengua madre, que es el latín, que es un idioma no tan conocido, pero muchas veces utilizado. Incluso si ustedes van a las iglesias católicas, han escuchado al padre dar la misa en este tipo de idioma. O la rama germánica, por otro lado, que es la lengua madre también, el germano. Dentro de esta rama de romance tenemos el castellano, el catalán, el gallego, el francés, el italiano, el rumano, etc. Y dentro de la rama germánica tenemos el danés,
sueco, noruego, holandés, inglés, alemán, etc. Note cómo están distribuidas las lenguas, de dos maneras. Familias lingüísticas en el indoeuropeo, donde abarcan todas las lenguas que conocemos, y las lenguas aisladas, que son aquellas que desconocemos de dónde vienen. Entonces, nuestro castellano está direccionado a la rama romance, cuya lengua madre es el latín. De ahí viene el castellano original, porque es Castilla ya en España. En América, el mejor país o el lugar o el país donde mejor se utiliza el sistema castellano-español es en Colombia. Así es, señores. Bien. La evolución de las lenguas. ¿Cómo se menciona esto? Las lenguas simbólicamente se comportan como un ser vivo. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿El nacimiento cuándo se da? La comunicación oral adquiere un nivel más formal gracias a la escritura, la lectura y la homogeneización a través de unas normas. Ahí empieza. Cuando empieza la escritura, la lectura y empieza a normarse. El crecimiento de esto empieza cuando la comunidad de hablantes acepta dicha lengua y queda establecida como una señal de identidad. Se institucionaliza, quiere decir que se establece a través de un estamento un órgano oficial y se implanta desde el sistema escolarizado y se va utilizando en toda manifestación literaria. Ahí empieza a crecer. ¿Cómo se reproduce? Según las regiones aparecen variantes que pueden llegar a constituir un nuevo modelo normativo, desarrollando una lengua nueva, extendiendo su uso y definiéndose como un idioma nuevo. Ahí se empieza a reproducir. Cuando se utiliza como un idioma nuevo, el español, ya está el español colombiano, el español venezolano, el español ecuatoriano. Entonces, cada uno tiene su diferente reproducción. ¿Cuándo muere la lengua? La lengua puede verse superada por otras con las que está en contacto, como por ejemplo, del latín con las lenguas vernáculas lo veremos en el tema 2, en siguientes temas. También puede marginarse a los hablantes por su uso, es decir, se relaciona con habitantes con un nivel sociocultural bajo otros factores negativos, lo que hace que los individuos dejen de emplear esta lengua en favor de otra adquirida o que fusionen ambas, en el caso de lenguas criollas, pidgin, lenguas mezclas, por ejemplo. El latín era utilizado hace mucho tiempo, pero conforme pasa el tiempo, el latín se está dejando de utilizar y está sobrellevándole pues el idioma más comercializado, en este caso el español. Las grandes misas en la iglesia normalmente se daban en el latín, pero ¿qué estaba sucediendo con las iglesias? Que los adeptos cada vez eran menos. ¿Por qué? Porque no entendían el significado. Que ha hecho los sacerdotes y clérigos, pues reformar a utilizar su propia lengua y solamente dejar una parte de su misa utilizando el latín, pero la mayor parte la hacen en una lengua que se pueda entender. En otros casos, por ejemplo, en el Ecuador tenemos varias nacionalidades y varias lenguas. Una de las más conocidas es el quichua. Este idioma o esta lengua propia de nuestro país, obviamente se va mezclando y estas personas utilizan tanto el español como el quichua. En algunas nacionalidades permanece el idioma y en otras se va olvidando el otro tipo de lenguaje. De esa manera es que evolucionan las lenguas. Nacen, crecen, reproducen y pueden morir. Ahora, veamos las diferencias. El lenguaje es una capacidad humana. Nuestro cuerpo está diseñado para poder comunicarnos a través del lenguaje. Es universal, es un concepto abstracto, no tiene por qué basarse en un sistema de carácter lingüístico. En el ser humano está localizado en un área específica del cerebro. ¿Ok? Ese es el lenguaje, una capacidad humana. La lengua es un sistema lingüístico con unas características propias fuertemente diferenciadas. Está normalizado con un código de signos determinado. Posee tradición literaria, tiene un número importante de hablantes, posee una distribución geográfica considerable y no está delimitada por razones geográficas. Es sinónimo de idioma, lengua igual idioma. Dialecto es un sistema lingüístico derivado de una lengua, sin diferencias muy marcadas con respecto a la lengua de origen. Está normalizado, ya se sabe que hay diferentes dialectos que no se alejan de la lengua nativa. Posee tradición literaria también. Tiene un número de hablantes más limitado. Su comunidad de hablantes está localizada en una zona geográfica muy delimitada. Hay un pueblo con cierto dialecto. En el habla,
No es un sistema lingüístico, no está normalizado. De eso dependerá de cómo se expresa cada uno. No posee tradición literaria. Se materializa en un acto concreto por parte de cada individuo. No puede tener una distribución geográfica definida. El habla es de acuerdo a cómo la persona, de manera subjetiva, pues realiza algún tipo de comunicación. Ahí están las diferencias entre lenguaje, lengua, dialecto y habla. Finalmente, después de lo aprendido, tenemos las siguientes preguntas que contestar. Estas van a ser su evaluación mensual. Les comento, dentro de su aprendizaje, cada mes se realiza este tipo de evaluación, donde usted tendrá que contestar y tendrá su nota de aporte. Preguntas como: ¿qué entiende por sistema lingüístico? ¿Cómo están divididas las lenguas en el mundo? ¿Cuáles son las etapas de la evolución de las lenguas? Escriba una característica de de lenguaje, lengua y habla. Aquí tenemos algunas características. Usted va a seleccionar una de cada una y la va a escribir. El formato como usted va a presentar este tipo de prueba es independiente como usted tenga su necesidad. Puede imprimirla, puede trabajarla digital o puede trabajar manuscrito. Usted copia en un cuaderno, toma la foto y me envía. Si la plataforma aún no está activa, pueden hacerlo a través de mi WhatsApp personal, 096-988-4005. Me escribe indicando el nombre y el curso para yo poder registrar la nota. ¿Okay? Recuerden también estar al día con sus obligaciones económicas con la institución, lo que pues facilita la fluidez de este tipo de enseñanza. ¿Okay? Cualquier información, cualquier duda, ya saben, estoy a la orden para poderles zanjar y despejar. Por mi parte ha sido todo por hoy. Que tengan muy buen día.